Demos la bienvenida a Julio César Guevara, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carmen Nolasco, profesora e investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este panel, nuestros expertos nos guiarán a través de la fascinante vida y contribuciones de Pacioli, explorando cómo sus matemáticas han dado forma a nuestro mundo moderno. Buenas tardes a todos los invitados a este evento, durante el cual recordaremos algunas de las acciones del hermano Luca Pacioli. Esta fue una época muy fructífera en la aparición de muchos científicos, de los cuales puedo mencionar algunos que se me vienen a la mente. No pretendo que sean todos, ni mucho menos. Por ejemplo, el inglés Guillermo de Ockham, al cual le decían el filósofo de la navaja, por la formulación de su célebre navaja de Ockham. También franciscano, y el jesuita alemán Christophorus Clavius, matemático y astrónomo, el cual después reformó el calendario gregoriano y presentó teorías astronómicas revolucionarias para su tiempo. Es este tiempo tan fructífero para la ciencia en el cual se inscribe nuestro festejado de hoy. Fray Luca di Borgo San Sepolcro Bartolomeo de Pacioli, que desarrolló obras que han dejado un perdurable testimonio de que aún, casi 500 años después, siguen impactando en la cultura y el quehacer de muchos profesionales de todo el mundo, y no solo de la matemática, sino de mi facultad. Sin Luca Pacioli, mi facultad, pues puede ser que no existiera, o si existiera, sería algo completamente distinto. Para hablar de la obra de nuestro fraile, tengo el gusto de presentarles al maestro César Guevara, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias, también de nuestra UNAM, quien dentro de su quehacer académico se dedicó a estudiar la obra de Pacioli, tanto la que es ampliamente conocida, que ya ha sido mencionada aquí varias veces, como la que no es tanto, por lo menos para nuestro país. El maestro Guevara nos llevará de la mano, cual Virgilio con el Dante, a través de la intrincada selva de los conocimientos matemáticos de Luca Pacioli, para desvelarnos algunos misterios de esos saberes. Yo, como inexperta en tan doctas cuestiones, de vez en cuando le formularé alguna pregunta inocente, con el fin de alumbrar, aunque sea un poco, mi ignorancia, y espero no ser la desesperación del maestro Guevara. Adelante, maestro. Gracias, maestra. Hasta me sonroja lo que dice. Bueno, yo quiero agradecer a la organización todo este gran evento. Lo que quiero contarles, les voy a contar cómo fue que llegó Pacioli al ámbito de Facultad de Ciencias, a lo que yo estoy trabajando. Fíjense que estábamos en un proyecto del rescate de incunables mexicanos. Les estoy hablando del año 2006, 2005, surgió la idea de varios institutos, varias facultades de la universidad, y se planteó hacer una colección al estilo de la Grecorum Romanorum, que se hace en filológicas, en filosofía, y se dijo, pues vamos tras los incunables mexicanos, y se decidió que el primer texto sería el de matemáticas. ¿Y por qué? Pues porque el primer libro de matemáticas en América se imprimió aquí, se escribió en México, el primer libro de matemáticas en América. Y bueno, yo tuve el placer, me honraron con pedirme que yo hiciera el estudio matemático de esta obra. La imagen, por favor, ya se pasaron, ahí está la obra.
Y bueno, empecé a trabajar la obra, y al empezar a estudiarla, yo esperaba en el sumario, así se llama, el sumario compendioso de las cuentas de oro y plata para los reinos del Perú. Se imprimió, se hizo en 1556. Y bueno, hacer el estudio matemático, pues imagínense, lo primero era pues empezar a auscultar la obra, a ver qué era. Yo ya tenía idea, pero yo pensaba que era en principio una obra de cuentas, de tablas, y no. Resulta que al final la obra tiene todo un tratado de lo que le llaman ahí el álgebra mayor. Y empiezo a revisarla, empiezo a estudiar. Para esto ya llevaba yo algunos meses analizando la obra. Primero enfrentándome de entrada el español del siglo XVI, el español matemático del siglo XVI. Pero bueno, eso se superó rápidamente. Y luego ya empecé a trabajar y encuentro una parte que trataba sobre los números cuadrados. Y eso me sorprendió porque no era nada común que se tratara un asunto de esos. Yo en la facultad me dedico a áreas del álgebra y la historia de las matemáticas, la matemática teórica, es a lo que me dedico. Y al empezar a encontrar esas partes de los números cuadrados, empecé a analizarlo, y lo primero fue, a ver, ¿de dónde se pudo haber inspirado? ¿Dónde pudo haberse? ¿Cuáles fueron sus lecturas iniciales de Juan Díez? Que aquí podemos ver la portada de la obra que publicó la UNAM. Al lado pongo la portada original. Y lo primero fue, ¿qué pudo haber leído Juan Díez para haberse adentrado en esa parte del arte mayor que le llamaban ya en el siglo XVI? ¿Qué fue lo que pudo haber leído? Porque no era una matemática común, no era la matemática de los mercaderes, de los comerciantes, no. O sea, no eran sumas y restas, no. Era otro tipo de matemática ya más avanzada. Nada más por decirles, era una matemática que para poder entrarle a ese análisis aditivo de cuadrados, se tiene que estar en la Facultad de Ciencias por lo menos en el tercer semestre, por lo menos en las carreras de ciencias exactas. Entonces no era algo común. La primera opción que fue, revisemos a Diofanto, la obra de Diofanto, la aritmética de Diofanto. Diofanto, personaje grecolatino que está terminando la obra ya en el año 200 después de Cristo. O sea, la obra se pierde, ya se imaginan todo lo que pasa en la Edad Media, ya se imaginan. Y lo primero ¿fue Diofanto quien leyó Juan Díez? Pues no, porque el análisis me llevó a que no, porque Diofanto se estaba imprimiendo hasta finales, ya la última parte del siglo XVI, y para ese momento ya se había impreso el sumario compendioso en México. Otra opción, Fibonacci, Leonardo de Pisa Fibonacci. Fibonacci de algún modo ya sabemos que estaba retomando ciertos elementos de la obra de Diofanto, y esos elementos que estaba yo encontrando en la obra de Juan Díez, pues podía ser Fibonacci, pero Fibonacci estaba escribiendo la obra en el siglo XIII, y la obra del libro de los números cuadrados prácticamente se está retomando ya hasta el siglo XIX, prácticamente. O sea, no, entonces imposible. Juan Díez no pudo haber leído a Fibonacci, no pudo. Es más, la obra de Fibonacci, números cuadrados, ha sido poco estudiada. Por eso hasta la pongo en inglés, porque hay muy pocas ediciones. Hay una edición argentina, edición francesa, pero sí se tiene que seguir trabajando en esa obra. ¿Quién quedaba? Había que revisar las aritméticas entonces del siglo XV. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque durante el evento se ha mencionado mucho, y como debe de ser, lo de las aritméticas. El término aritmética, el mismo libro de Pacioli, la Summa Aritmética, lleva el término. Entonces sí quiero ahondar un poco en que nada más el término aritmética, que no se confunda con que es algo de matemática elemental, porque actualmente podemos pensar que aritmética es algo de los niños casi, y no. Desde los libros aritméticos que se les llama de Euclides, de la obra Elementos, la gran obra de la matemática
grecolatina que hasta la fecha sigue siendo parte de uno de los cimientos de la matemática. Parte de la obra es los libros aritméticos, pero nada más para que se den una idea, leer los libros aritméticos euclidianos requiere por lo menos un tercer, cuarto semestre de la carrera de matemáticas para poderlos leer adecuadamente. Menos, y digo adecuadamente porque no implica que se puedan leer de otra manera, no, entonces no era una matemática básica, el término aritmética no lo era, no, de ninguna manera. Bueno, regreso. Entonces, ¿qué nos quedaba? ¿Qué nos quedaba para tratar de entender el primer libro de matemáticas en América? Pues nos quedaba Pacioli. Después de revisar las aritméticas, yo dije, Pacioli. Empiezo a revisar a Luca Pacioli y en efecto empiezo a encontrar similitudes en lo que se estaba escribiendo en el sumario compendioso de Diez, pero mi sorpresa fue mayúscula cuando empiezo a encontrar partes totalmente muy parecidas en Juan Díez. Y también me dio mucho placer ver cuando encuentro en la foja 17 del sumario, de la suma aritmética, la referencia que ahí se puede ver en la línea 2, donde está haciendo referencia Pacioli, foja 17, a Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, ahí nos lo está diciendo, y abajo está hablando en las otras líneas sobre el Liber Quadratorum, el libro de los números cuadrados. Entonces, eso fue una motivación enorme para seguir buscando en la suma aritmética lo que estaba haciendo Juan Díez. Y resulta que sí fue lo que leyó, porque el primer problema, este es el primer problema directo del original de Juan Díez, del sumario, los problemas de dame un tal número que sumándole 15 haga tal número. Ahorita no me meto tanto en las fórmulas, pero al empezar a revisar las similitudes, ahí podemos ver en la suma aritmética cómo Pacioli está enunciando problemas semejantes, muy parecidos. Pero más adelante resulta que la redacción era ya no muy parecida, prácticamente era la misma. Los ejemplos eran en algunas partes eran iguales incluso. Y una parte igual de sorprendente es cuando llego a lo que es el problema quinto de los números congruos y congruentes. Eso, créanme que ya no es nada común. Ese tipo de problemas los retoma Pierre de Fermat en las primeras 2 décadas del siglo XVII. Luego es lo que conocemos ya como las ecuaciones de Pell. Todo esto tiene que ver con números congruos y congruentes. Entonces yo dije, no lo pudo haber estado trabajando así por su cuenta Juan Díez en el sumario. Y pues no, resulta que en efecto estaba en la suma aritmética con una redacción que ya no había duda. Entonces aquí la sorpresa y la alegría era, Pacioli llegó a México, pero no llegó nada más la obra. No, Pacioli llegó, pero a la lectura de los que estaban haciendo matemáticas en México, en América. Porque no basta con que los libros lleguen. A todos nos pasa, maestra, ¿a poco no nos pasa que tenemos libros en la casa y luego nos preguntan, ¿ya leyeron todos? Pues no, claro que no. Una biblioteca, difícilmente se lee toda una biblioteca personal. Pero cuando se tiene a un Pacioli, una suma aritmética, y ya se estaba leyendo, eso era una gran alegría, que ya se estaba leyendo, ya teníamos la prueba. Y la prueba está en la suma, en el sumario compendioso. Ahí lo tenemos. Aquí hay otras partes del problema, en fin, pero ahí tenemos eso, maestra, ahí tenemos esas partes, de que es una prueba de que llegó a México y fue leído en México desde aquel entonces. Bueno, es que hay que tomar en cuenta que la Universidad de México fue una de las primeras, si no es que la primera, dicen algunos, de América, por distinción que nos hizo
Carlos V, Carlos I de España, pues. Entonces, desde entonces, ya la Universidad de México empezaba a funcionar. Ya había los profesores, ya entraban los profesores, como entramos todavía, algunos de ustedes aquí tal vez sean profesores, entramos por defendiendo nuestra cátedra. Ya entonces se hacía, por el escrito del emperador Carlos I, la Universidad de México, nuestra universidad, estaba abierta no solamente a los españoles y a los hijos de españoles, como muchos se dice, no, es que nadie quería, pobres inditos. No, ningún pobres inditos. Era a los hijos, estaba abierta a los hijos de los señores indios. Y ellos, todos ellos, empezaron a estudiar. Y entre lo que empezaron a estudiar fueron los libros de matemáticas que obviamente venían de Europa. Pero creo yo que mucho antes que en otros lados, la Universidad de México ya se distinguía por estudiar la matemática. Y Luca Pacioli, pues yo creo que se vino en barco con todo y los libros, ¿verdad?, para poder presumir nuestra universidad, el haber conocido nada menos que a nuestro genio. Maestro, sí. Una de las preguntas que sobre todo los jóvenes nos podrían hacer es: ¿y cómo entrar a leer, cómo adentrarse a leer un libro como la Suma Aritmética? Que ya no les mencioné, pero en aquel entonces publicamos este libro del sumario compendioso, se publicó en el 2008. Entonces, en aquel entonces, la Suma Aritmética la teníamos en una versión digital que nos habían facilitado de España. Ya se estaba digitalizando mucho. Pero el asunto era no nada más tener la digitalización, no, es leerlo. Y los jóvenes, que veo aquí muchos jóvenes, sobre todo es para motivarlos y estudiar mucho, es pues para entrar, leer estas obras, de entrada poder leer italiano del siglo XV, poder leer latín, poder entender la matemática italiana, porque no va a ser solamente la matemática en general, la matemática italiana del siglo XV y la grecolatina, porque era parte de lo que estaba recuperando Pacioli, era en buena medida eso. Entonces es toda una mezcla y es trabajar en equipos. Entonces no es fácil, y por lo mismo, como no es fácil, hay muchísimo por hacer. A lo mejor creen que ya todo está hecho en los textos antiguos. No. Entonces, entrar a trabajar obras como estas nos da la oportunidad de descubrir muchísimos elementos de la ciencia del pasado. Y a lo mejor dirán, seguramente en Italia, y aquí están nuestros colegas italianos, seguramente ya hicieron todo, pues son textos italianos. No, tampoco. Hay temas, actualmente estamos trabajando temas de la matemática del siglo XVI, lo estamos haciendo en México, de matemática italiana que no está bien trabajada todavía, hay mucho por hacer todavía. Afortunadamente tenemos todos esos textos. Igual de la ciencia o de la literatura o de la historia de México, igual lo hacen los extranjeros, porque por la razón que sea, tiempo, lo que sea, no implica que un país haga todo lo de su propio país, no implica. Entonces ahí está el trabajo interdisciplinario. Entonces, y otra parte importantísima para estos textos es que no existía la notación. No sé si no se han preguntado eso. La notación matemática no existía en la época de Pacioli. Si se fijan en los textos, todo es retórico. En la geometría, pues en efecto, sí hay figuras,
pero en los textos no existía. La notación matemática empezó a crearse en Italia principalmente hasta la segunda mitad del siglo XVI, años 1500, con Cardano, con Tartaglia, con Del Ferro, Ferrari, Bombelli, todos ellos son los que empezaron. Entonces, hay mucho por hacer en estas obras y mucho que estudiar. Efectivamente, nuestra universidad siempre se ha abocado al conocimiento científico en todas las ramas del saber, incluyendo obviamente la matemática, para lo cual, de preferencia, utiliza los autores primarios, es decir, los autores originales, quienes han sido los que han tratado de alumbrar el camino de la verdad por la que transita el hombre, abriendo de esta forma la puerta al desarrollo tanto de las ciencias matemáticas como de las ciencias sociales. Nuestra universidad es eso, una universidad. Maestro, usted nos ha hablado de la obra de Pacioli a través del estudio cuidadoso de su obra matemática, desafiando los obstáculos que implican no solo los cambios lingüísticos normales que ha sufrido el idioma que hablaba Pacioli después de casi 500 años, sino asimismo las diferencias en cuanto a notaciones matemáticas y sus explicaciones, con las cuales, al hacer su trabajo actual, estoy segura que se ha encontrado con escollos difíciles, pero que han sido sorteados felizmente, haciendo hincapié en la importancia de conocer y estudiar los libros antiguos de su propia fuente, antes de pasar por la interpretación de nadie más antes. Sin embargo, ahora me surge una duda que va más allá de la obra más conocida de nuestro fraile que ya ha sido mencionada. ¿Qué tanto más hay por estudiar en las obras de Luca Pacioli? Hago esta pregunta porque siempre me ha asombrado que creadores que no contaban con todas las maravillas tecnológicas de la actualidad hayan sido no solo geniales, sino extremadamente prolíficos. Siempre hay algo más con estos seres talentosos de lo que a veces carecemos nosotros el día de hoy, tal vez confiados en que tenemos la computadora, el teléfono, el esto y el otro, y a veces dejamos de utilizar la computadora que tenemos en la cabeza. ¿Hay algún otro libro, hay alguna otra cosa que usted conozca que todavía falta y que hay que rascar todavía otra vez? Sí, más antes de responder, sí les digo que la maestra Carmen también está trabajando en textos. Ahorita está trabajando en un texto muy interesante del siglo XVIII, muy interesante. Entonces, ya se enterarán próximamente lo que está haciendo. Y bueno, sí, en cuanto a la obra de Pacioli, yo creo que hay por lo menos dos o más vertientes. Una que hemos explorado últimamente es De Viribus Quantitatis, la obra como, podríamos, una traducción como el poder de los números, la influencia de los números. Una obra que no publica en vida, una obra que es una mezcla, cosas como acertijos, partes matemáticas. Algunos lo toman como que hasta podría ser un libro como de adivinanzas, como que lo podrían tomar algunos como elementos de la magia, ¿no? Algo así lo podrían decir algunos. Pero es una obra que se tiene que estudiar. Es una obra que las ediciones ya que se pueden trabajar, que se transcribieron, tiene pocos. Estamos hablando de aproximadamente menos de 20 años que conocemos esta obra de Viribus Quantitatis, ya una transcripción, pero ahora hay que estudiarlas. Hace poco publicamos algo en Facultad de Ciencias, donde ya empezamos a trabajar de Viribus
y su relación con Leonardo, porque hace un par de años hubo ahí unos festejos, acuérdense, sobre Da Vinci, y presentamos algo de De Viribus Quantitatis, donde se explorábamos en una primera entrada a ver qué estaba haciendo, y pues sí, se detectan muchos elementos de sus intercambios con Leonardo, pero con todo el entorno de la época. Entonces, esa es una vertiente, trabajar De Viribus Quantitatis, trabajar la suma, porque sucede mucho que obras de estas características se habla muchísimo alrededor de ellas, muchísimo. Pero una cosa es lo que se diga alrededor de ellas, su historia, su distribución temática, todo. Y otra cosa es entrar a leerlas. Y eso ya es lo que tenemos que hacer. Y no nada más es por el mismo Luca, sino por entender qué es lo que estábamos leyendo en México en los siglos pasados. Por ejemplo, otra cosa que se está haciendo, que es increíble lo que les voy a decir, pero es verdad, la primera cátedra de matemáticas en México, bueno, no, también fue en América, pero la primera cátedra de matemáticas, los manuscritos afortunadamente están a muy buen resguardo en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Se ha escrito muchísimo, pero pero entrar a leerlos, pues hay que paleografar, hay que hacer todo y luego entender la matemática, que por cierto es una matemática muy italiana, pero lo estamos estudiando apenas, después de tantos, porque estamos hablando de esa cátedra, fue de 1632, por ahí se inaugura la cátedra. Pues apenas estamos trabajando la parte matemática, no alrededor, no la parte biográfica, no, la parte matemática de lo que hizo Diego Rodríguez. Y tenemos que ver, obviamente, dentro del contexto italiano de los manuscritos, tenemos que ver si está Pacioli. ¿Qué tanto puede estar Pacioli? Lo tenemos que ver. Entonces, ¿qué tantos pendientes hay de Pacioli? Es directo e indirecto. Directo, pues seguir estudiando la obra. Indirecto, ver cómo permeó en el ámbito de la matemática en México. Eso es importantísimo hacerlo. Y no solamente eso, maestro, sino además hay que tomar en cuenta los cambios idiomáticos. Aparentemente a veces es el mismo término que se utilizaba hace 500 años, pero ellos tenían una concepción de eso, de ese concepto diferente de la que tenemos nosotros. Entonces hay que hacer no solamente una traducción directa, no, sería quedarnos muy cortos, sino una traducción a fondo donde veamos qué quiso decir Luca Pacioli cuando puso tal o cual cosa, esos términos significan lo mismo que hoy, no se han modificado, se han alterado, inclusive hay veces que se han eliminado. ¿Cómo le podemos entrar? Bueno, esa es la labor de la universidad. Lo que dijo ahorita la maestra es importantísimo sobre las ediciones. Déjenme decirles que la obra Elementos de Euclides, aunque hubo ediciones al español desde el siglo XVI, fue hasta 1998, algo así, que se publicó por primera vez la primera edición completa al español de la obra Elementos de Euclides. La primera vez que se publicó fue hasta los años 90 del siglo pasado, porque las ediciones anteriores resulta que no fueron hechas bajo el análisis del contexto del idioma, de la historia, de todo. Y no nada más fue eso. Por eso es que todas las ediciones que llegamos a leer de sepan cuántos de los grecolatinos, pues ya no se pueden leer. Ya no se pueden leer porque todo se está rehaciendo. Desde los años 70 se están rehaciendo todas las ediciones
renacentistas, medievales, grecolatinas, porque requieren grandes equipos de trabajo. Y nuestra querida Universidad Nacional tiene un compromiso con esa tarea desde hace años. Usted y yo lo sabemos, maestra. Sí, es el compromiso esencial de la universidad, es encontrar la verdad, hacer ciencia para encontrar la verdad, no nada más para pararnos el cuello. Si se puede uno parar el cuello, pues qué bueno, pero no es eso el primer fin de la universidad. ¿Algo más, maestro? Pues agradecer e invitar a todos los que quieran trabajar con nosotros en la Facultad de Ciencias, Facultad de Contaduría, que estamos trabajando en proyectos, rescate, y aparte le debemos a México mucho del rescate cultural que no se ha hecho. Se ha hecho muchísimo, pero de la ciencia falta mucho, le debemos mucho al rescate y ahí estamos trabajando. Y yo de mi parte les agradezco mucho, maestro. Gracias, maestro. Usted cierra exhortándonos a todos a estudiar siempre, siempre, no nada más cuando antes de recibirnos ya recibimos nuestro papelito y ya no estudiamos. No, esa es nada más una etapa para seguir estudiando siempre, ya que tenemos mucho para seguir los pasos de los autores del pasado, como nuestro estimado Fraile, y que en estos caminos de las matemáticas teóricas y aplicadas, tanto la Facultad de Ciencias como la Facultad de Contaduría y toda la UNAM tendremos que caminar juntos para seguir desvelando los caminos del conocimiento, y por lo menos confío yo en que sea para el bien de todos. Gracias. Muchas gracias.